pone en el hombre de Dios, en el predicador y la enseñanza que tiene Dios para todos nosotros en esta tarde. Y como siempre lo hacemos, siempre lo vamos a decir, en cualquier lugar que el Señor Jesucristo nos permita predicar, vamos a dar testimonio de que Él es un solo Dios. Y siempre vamos a pasar y vamos a ir a leer al capítulo número 12 del libro de Marcos, en donde el Señor, el maestro por excelencia, o el excelente maestro que es el Hijo de Dios, nos trajo esta enseñanza para que comprendamos en el libro de Marcos, en el capítulo número 12 y en el verso número 28. Fíjate lo que el Hijo de Dios, allá afuera la gente enseña cosas diferentes, allá afuera la gente habla cosas diferentes a lo que dicen las Sagradas Escrituras. Fíjate lo que dice el libro de Marcos capítulo 12, verso 28, dice así: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento. Imagínate, lo que la gente primero debe de entender es que hay un solo Dios, que hay un solo Dios. La gente afuera dice que son 2, que son 3, que son 3 millones, que son 5, que Satanás y que los demonios son Dios. Pero nosotros creemos en un solo Dios. Nosotros creemos en un solo Dios que hizo el cielo y la tierra, y su nombre es Jesús, y Él es nuestro Salvador. Y la gente afuera contradice a lo que el Hijo de Dios enseñó y que los santos apóstoles y profetas enseñaron. Ellos enseñaron, al igual que el Hijo de Dios, que hay uno solo. Y ahora vamos a pasar a la parte más importante, como siempre les digo. Vamos a pasar a ver cuál es el tema, el mensaje que el Señor Jesucristo trae para nosotros en este día. Vamos a ir a leer al segundo libro de los Corintios, capítulo 4, verso 4. Segunda de los Corintios, capítulo 4, verso 4. Saludamos a todas las personas que se estén conectando por internet. Podemos tomar asiento, hermano. Capítulo 4 del libro, segundo libro de los Corintios, y en el verso 4. Para todas las personas que nos están viendo por internet, un saludo. Y como siempre les digo, para que confirmen que la persona supuesto predicador es un predicador de parte de Dios, tienes que agarrar las Sagradas Escrituras, el libro, y verdaderamente ver si es verdad lo que está predicando esta persona, leyéndolo en las Sagradas Escrituras. Capítulo 4, verso 4 de la segunda carta a los Corintios. Segunda de los Corintios, capítulo 4, verso 4, dice así: en los cuales el Dios de este siglo. ¿Quién es el Dios de este siglo? Satanás, Lucifer, el ángel o el querubín caído. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento. ¿De quién cegó el entendimiento? De los que no creen, de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Otra vez, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Del evangelio de la gloria de Dios, Cristo, el cual es la imagen de Dios. Fíjate lo que está diciendo la palabra de Dios. El enemigo de las almas de los seres humanos del mundo, con su poder, porque tiene un poder, les ha dado una ceguera
¿Están ciegos físicamente? No, están ciegos espiritualmente. Significa que ven, pero no pueden ver. Escuchan, pero no pueden entender. Sí pueden leer la escritura, pero no la entienden. Escuchan la palabra, pero no la disciernen. No tienen entendimiento y no tienen comprensión de lo que está en las sagradas escrituras. ¿Por qué? Porque el Dios, que lo llama la Biblia con D minúscula, de este siglo, le cegó la capacidad de recibir este entendimiento. Por eso vemos allá afuera, no conocen quién es Dios y ni quién es el Hijo de Dios. No te lo pueden enseñar, porque tienen un conocimiento entenebrecido. Lo que les pasó a Adán y Eva, ¿verdad? Se les abrió el entendimiento para lo malo. Pero aquí, como están atados a lo malo la gente, el mundo entero dice, a la gente que no cree, porque se hacen muchos dioses. Es que yo no creo en lo que tú crees. Es que no existe un Dios, yo soy ateo. Es que Nazón Joaquín es apóstol. Es que Roosevelt, el que creó los testigos de Jehová, tenía la revelación de Dios. Tienen cegado el entendimiento y siguen una mentira. Porque no creen verdaderamente en lo que dice la palabra. Es que Roosevelt dijo que el fin del mundo iba a venir en 1914. Y pasó el 1914 y le siguen creyendo. Es que nomás era que iba a venir el reino de Dios en lo espiritual, dicen los testigos de Jehová. O sea, le creen a los hombres, o los otros le creen a Elena White, los adventistas del séptimo día, pero no le creen al evangelio de la gloria de Cristo, como dice aquí. Le creen a los hombres, pero no conocen quién es el Hijo de Dios. Porque las palabras, el Hijo de Dios dijo que Dios era uno y que Él era el Hijo. Él no dijo yo soy Dios. Yo soy el Hijo de Dios, dijo. No saben diferenciar o no quieren entender lo que dice el libro. El pastor se para y les dice mentiras. Prefieren la mentira que la verdad. Prefieren la mentira que la verdad. Porque el entendimiento no lo entienden, no lo tienen, no captan. No lo reciben la palabra como es. Pura y santa, dice la Biblia. No saben quién es Dios. No saben quién es el Hijo de Dios. No saben que hay misterios y hay revelación y poder dentro de la palabra. No es como un libro común y corriente. El que mandó a escribir el libro tiene que abrirte el entendimiento. Ahí decía ahorita que tiene el Dios de este siglo, Lucifer y sus ángeles, tienen cerrado el conocimiento para que la gente entienda las sagradas escrituras. Ahora vamos a ir a leer en el libro de Lucas, en el capítulo 2 y en el verso 25 en adelante. Vamos a leer bastante ahí. Está cegada la gente al entendimiento de la palabra. Fíjate, en eso queremos trabajar ahora, en este día, en esta predicación. Está cegado el entendimiento de la gente. ¿Por qué? Fíjate, capítulo 2, verso 25 del libro del Evangelio de Lucas. Pero ya he escuchado la palabra un año. ¿Pero por qué no se bautizan? Pero me bauticé y no recibo el Espíritu Santo. Está cegado, hay algún entendimiento, no hay un buen entendimiento en la gente porque no han recibido, como dice la Escritura, el Espíritu o el bautismo. Fíjate, capítulo 2, verso 25. El Dios de este siglo dice, leímos ahorita, tiene cegado el entendimiento de la gente. Les entenebreció el pensamiento. La gente prefiere lo malo que lo bueno. Vamos a leer en Lucas, capítulo 2, verso 25.
Y dice así la palabra de Dios. He aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Tenía este hombre el Espíritu de Dios, y le había sido revelado. ¿Qué pasa cuando tienes el Espíritu? Se te abre el entendimiento, se te quita, eres un ciego espiritualmente hablando, no físicamente, espiritualmente no entiendes. Y por eso sigues a cualquier charlatán o decides no seguir a Dios porque dices en tu corazón que no existe Dios. Pero muchos bautizados en el nombre de Jesucristo y no han recibido el Espíritu Santo. Todavía tienen el entendimiento cegado. Si tuvieran el entendimiento abierto, caminaran hacia el camino de la santidad y obedecieran la palabra. Dios me dice ayuna, Dios me dice ora, Dios me dice arrepiéntete, deja de perder el tiempo. Eso significa, cuando obedeces, es que ya se te está abriendo el conocimiento. Cuando obedeces, es que se te está abriendo el entendimiento. Un ejemplo, cuando las personas empiezan a aprender a leer, ya empiezas a juntar las palabras que estás aprendiendo a leer y entiendes el mensaje que está ahí, porque el conocimiento y el entendimiento te fueron abiertos. Es lo mismo en el camino de Dios, pero no es leer simplemente la palabra. Fíjate lo que sigue diciendo la palabra. Dice la Biblia que Simeón le había sido revelado por el Espíritu. Entonces el 26 seguimos leyendo. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería muerte. O sea, tenía el Espíritu y ya tenía entendimiento de la palabra y Dios le hablaba. Y le dijo que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor. ¿Qué significa ungido? ¿Alguien sabe? Enviado, esa es una parte. Elegido. El ungido. Pero Jesús era el ungido para qué trabajo. Vamos a seguir leyendo. Hasta que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. O sea, Dios lo llevó para que vea el templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. ¿Para quién es la salvación? ¿Para quién es? Para todos los pueblos del mundo, no solo los judíos. Luz para revelación a los gentiles. ¿Cómo? Cuando el entendimiento viene a la gente, entienden que el Cordero de Dios vino a la tierra para salvar a la gente, pero la revelación ¿para quién es? Luz para revelación a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? No los judíos, todos los demás pueblos. Los que se jactaban de tener la salvación y ser descendientes de Abraham y de Noé, y de que descendían de las tribus y que descendían de las personas que se les reveló Dios. Ya no, cambia, Dios cambia. Aquí cambia y dice: luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento
de muchos en Israel. ¿Quiénes son los que se levantaron? Los que creyeron, los apóstoles, los profetas, los hermanos y las hermanas que le siguieron en este tiempo a Jesús cuando creció. Este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. ¿Qué dicen ahora? Los mismos cristianos, que no resucitó, que no fue el Hijo de Dios, que no tenía el Espíritu Santo, que no resucitó muertos, que ahora ya no hay Espíritu Santo, dicen los testigos de Jehová. Mentira tras mentira. Dice, y para señal que será contradicha. O sea, las señales que él hizo las iban a contradecir, y que resucitó de los muertos también lo contradice la ciencia ahora. Tienen cegado el entendimiento de parte de Satán. Y una espada traspasará tu misma alma. ¿Qué es que se traspase la espada el alma de la gente? La palabra de Dios traspasa el alma, te entra en lo más profundo de tus emociones, de tus pensamientos. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Cuando la palabra de Dios traspasa el alma, el pecador dice, ¿qué dice? Soy un pecador, soy un violador, perdóname Dios. Soy un asesino, soy un mentiroso, soy un adúltero, soy una adúltera, soy un fornicario, soy una fornicaria, soy una prostituta, he sido un padrote, he sido un mal padre, he sido un violador. Esto es cuando traspasa la espada, la palabra de Dios, tu misma alma. Y después te son revelados todos los pensamientos de los corazones a Dios. Cuando no porque Dios no lo sepa, no porque Dios no sepa los pensamientos, porque Él sabe todas las cosas. Pero cuando la palabra entra, te golpea. Y empiezas a hablar y a confesar los pensamientos de tu corazón. Porque dice para que te sean revelados los pensamientos de muchos corazones. El Hijo de Dios sabía, dice, y Jesús de Nazaret sabía todas las cosas. Significa que Dios le revelaba todos los pensamientos de la gente. Porque Jesús los confrontaba y les decía, ¿qué les decía? ¿Por qué pensáis de esa manera? ¿Por qué pensáis ese mal? Y dice la Biblia en los evangelios, porque Él sabía lo que pensaban contra Él. ¿Cómo la gente puede entender estos versos que estamos leyendo? Primero, Simeón esperaba, tenía el Espíritu Santo primero. Aquí dice, tenía el Espíritu Santo y esperaba la consolación. La consolación era el Hijo de Dios, el que iba a redimir al mundo del pecado. Y el Espíritu Santo estaba sobre él, tenía el Espíritu Santo. Y le había sido revelado por el Espíritu, para que te revele la palabra. La palabra de Dios dice, Dios es Espíritu. El Espíritu Santo es Dios. Para que tú entiendas lo que dice el libro, el Espíritu Santo tiene que estar dentro de la gente. Para que el entendimiento y el entenebrecimiento del entendimiento que ha hecho el Dios de este siglo sobre la gente, ¿qué tiene que pasar? Tiene que venir Dios y revelarte, como lo tenía Simeón. Y se cumplen las cosas como se cumplieron ahora. Este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. ¿Qué es lo que hacen la gente ahora? Contradicen lo que dice el libro. Contradicen al Hijo de Dios. Jesús, que dice López Obrador, es el primer revolucionario. Porque revolucionó sus pensamientos
lo que pensaba y lo que hablaba. ¿De qué está hablando ese hombre? Lo lee así, porque sí, Jesús, el Hijo de Dios, ha marcado la historia hasta este día. Pero esta gente lo contradice. Y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. ¿Qué pasa? ¿Por qué la gente está cegada? Porque este hombre Simeón sí podía ver. Había revelación en Simeón que José y María no tenían. Ellos eran los papás de este hijo de Jesús, José por crianza y María porque lo tuvo en su vientre. Pero no sabían los designios que iban a pasar y el propósito que tenía Dios en su vida de ese niño. ¿Y qué pasa? Viene un hombre lleno del Espíritu Santo. Y les da revelación. Siempre ocupas un hombre que tenga el Espíritu Santo para que venga la revelación a tu vida. Y María se sorprendió y José por todo lo que hablaba Simeón, dice aquí. Luz para revelación a los gentiles. Esa es la manera que Dios ha trabajado y ha traído la salvación al mundo. A los gentiles primeramente. Vino esa revelación. Él era judío, Pedro era judío, pero los judíos, la mayoría no quisieron creer hasta la fecha. Ahí vemos sus tradiciones en la televisión, de su religión, del judaísmo, que no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Ocupas para que Dios te abra el entendimiento, el Espíritu de Dios. Fíjate cómo empezaba a preparar Dios la salvación de este cordero. Vamos a leer en el libro de Jacer. Vamos a leer en el libro de Jacer. Capítulo 23 del libro de Jacer. Capítulo 70, verso 70. Capítulo 23 del libro de Jacer y en el verso 70, y la palabra de Dios dice así. ¿Quién era ese bebé? Simeón supo, ¿verdad? Fíjate, lo que dice aquí en el libro de Jacer, capítulo 23, verso 70, dice así. Y Abraham alzó sus ojos, y he aquí, un carnero estaba trabado en la maleza por sus cuernos. Ese era el carnero de Dios, el Todopoderoso. Que había creado en la tierra el día que Él hizo la tierra y el cielo. Porque Yahweh había preparado este carnero desde este día para ser ofrenda quemada en vez de Isaac. Simeón sabía esta profecía, tenía el Espíritu Santo. Por eso Abraham era un profeta. Estaba hablando estas palabras de profecía. Este es, dice aquí, el cordero que había preparado Dios en el día que hizo la tierra y el cielo. Porque lo había preparado este carnero desde ese día para hacer ofrenda quemada en vez de Isaac. Isaac quería ser el que iba. Él pensaba que le iba a pagar por los pecados de los seres humanos al momento de ser ofrenda. Pero no. Hay uno perfecto, uno santo que iba a venir. Y este Simeón tenía la revelación de esa profecía. Y Dios le dijo, antes de que tú mueras, tus ojos verán al Salvador del mundo. Y agradeció Simeón. Eso es cuando tienes la revelación. Dios te tiene y te revela, te enseña. ¿Qué significa revelar? Significa mostrar algo que está escondido. Algo que está escondido. En los tiempos de antes teníamos cámaras Kodak de esas viejitas, instantáneas, empezaron a salir en aquellos años, me acuerdo, en los 90s. ¿Y qué pasaba a finales de 80, principios de los 90s?
Y en aquel tiempo tomabas la foto y la foto no se miraba clara, la tenías que hacer así y poner en el sol para que se revelara la imagen que estaba ahí, se miraba escondida todavía. Tenemos que revelarlo, decían. O cuando tú tenías los rollos antes de eso, ibas a una copiadora o un lugar de fotos y te decían, vamos a revelar las fotos. Estaban escondidas en ese rollo, pero los revelaba la gente y se miraba la imagen perfectamente. Eso significa revelar. En las palabras de Dios significa, está escondida las cosas de Dios, pero Dios te lo revela, te lo enseña, te lo muestra. Así le pasó a Simeón. Abraham no entendía quizá. Él pensó que el cordero que él sacrificó físicamente en ese momento que estaba trabado ahí por los cuernos era de lo que estaba hablando él, pero no. Estaba hablando una profecía que iba a pasar y se cumplió en el tiempo de Simeón, miles de años después. Esa es la revelación de Dios. Cuando Dios te abre la ceguera espiritual, entiendes esto. Y Simeón lo tenía. Simeón lo tenía. Lo tuvo. Ahora vamos a leer el libro de Enoc. Capítulo 71. Porque están cegados, porque no entienden. Porque Satanás los tiene cegada a la gente. No ven más allá de lo natural. Ocupas ver lo espiritual. Y no digo que veas a los ángeles y a los demonios. No. La revelación que Dios tiene y el propósito para qué trajo esta palabra. Por ahí estaba leyendo en el libro de... ¿Por qué la gente se confunde? Esta es la Biblia correcta. Esta es otra... Ahí está otra revelación. Esta es la Biblia que... No. No se confunda la gente. Están confundidos de la falta de entendimiento. Exactamente la Escritura dice cuántos libros son que debe de tener las Sagradas Escrituras. En el libro de la segunda carta de Jeremías, ahí dice, en la segunda carta de Jeremías, una que le sacaron a las Sagradas Escrituras, ahí dice cuántos libros deben de ser. Creo que son 93 libros. Y los demás libros, dice, ahí Dios le dice al profeta, porque todo esto lo he puesto en 93 libros, dice. ¿Cuántos son? 93 libros. Que mandó Dios que se escribiesen de sus sagradas palabras, de sus santas palabras. Tenía revelación Jeremías, pero le quitan eso. ¿Por qué le quitan? Porque quiere a conveniencia de las congregaciones. Porque ahí habla cosas en contra de las congregaciones y no, nomás nos quedamos con 66, no, los católicos nos quedamos con 73, no, nos quedamos con 80, no, nos quedamos con tantos. Eso es lo que dice las Sagradas Escrituras. Libros, capítulo 71. Capítulo 71 del libro de Enoc, y en el verso número 14. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Vino a mí, me saludó con su voz y me dijo: este es el Hijo del Hombre que ha sido engendrado por la justicia. La justicia reside sobre él y la cabeza de los días no le abandonará. Fíjate, desde el tiempo del séptimo desde Adán, estaba profetizado. Enoc estaba viendo en una profecía, en una visión, y vio al Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Este que estaba cargando Simeón aquí. Y el mismo Enoc dice en el libro de Enoc: estas palabras que les hablo, no hablo para esta generación, sino para una generación futura.
Esto es lo que dice la palabra de Dios. Y Enoc desde ese tiempo tuvo esta profecía que Dios le dio. Este es el Hijo del Hombre que ha sido engendrado por la justicia. ¿Quién es justo? Dios. ¿Y quién lo engendró? Dios. Ningún hombre lo engendró. La justicia reside sobre él y la cabeza de los días, que es el Espíritu Eterno, no le abandonará. Que dice la Biblia que Dios estaba en Cristo, estaba dentro de ese cuerpo. Como desde antes se estaba profetizado lo que Simeón vivió. Pero ¿por qué lo entendió Simeón? Ni el sumo sacerdote lo entendió, ni nadie lo entendió. ¿Quién lo entendió? Simeón. Dice que era ¿qué? Un hombre justo y piadoso. No fue el sumo sacerdote, no fue un profeta, no fue nadie, sino un hombre justo y piadoso que tenía el Espíritu Santo. No tenía jerarquías, no era el líder del pueblo, no era un gobernante reconocido. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué la gente no tiene esta revelación? ¿Por qué la gente rechaza la palabra de Dios? Y para señal que será contradicha, dijo Simeón. Toda la gente contradice esto que estamos leyendo. ¿Por qué contradicen? A ver, ¿por qué contradicen a la palabra de Dios? Porque tienen cegado el entendimiento. Otros porque no les conviene. Por ávaros unos. Por robar a la gente. No quieren obedecer la palabra. No quieren obedecer la palabra y están cegados completamente. No les ha abierto Dios los ojos espirituales. Vamos a leer en el Salmo 146, verso número 8. Salmos 146 y en el verso 8. Sí. Sí. Vamos a ver. 146, verso 8. Dice así, Salmo 146 y en el verso 8 dice así: Jehová abre los ojos a los ciegos. Dios abre los ojos a los ciegos. Hasta ahí vamos a leer. ¿Quién es el que abre los ojos? ¿Quién abre el entendimiento? ¿Cómo Simeón pudo entender las profecías de Abraham y del Antiguo Testamento? Porque se lo enseñó Dios, se lo mostró, le reveló la foto que estaba ahí medio borrosa, que siguen esperando los judíos, ¿verdad? Los judíos no se les ha revelado. Estamos el Mesías y lloran y se mueven en el muro de las lamentaciones día y noche. Hay gente orando ahí, orando y moviéndose. Y van a seguir orando hasta que llegue el diablo y los confunda más, ¿verdad? Porque no les ha abierto Dios los ojos. Jehová abre los ojos a los ciegos. Y no estamos hablando físicamente, porque también físicamente lo hace. Y lo sigue haciendo cuando Él quiere en este día. Lo hizo anteriormente, lo hizo Hijo de Dios. Lo hicieron los apóstoles, los profetas, los hermanos. Dios abre los ojos a los ciegos.
Vamos a leer ahora en Lucas capítulo 4, verso 18. El diablo tiene engañada a la gente y los tiene ciegos. La gente no entiende quién es el Hijo de Dios porque están ciegos. No creen en Él. No creen en Dios. No creen que hay una vida después de la muerte. Los psiquiatras que estudian la psique o la mente, ellos dicen que no hay más allá de la muerte. Y ellos dicen, estos doctores dicen que a todo le encuentran un porqué de las cosas, porque estudian la mente ellos. Ellos son más que psicólogos. Los psicólogos estudian el comportamiento, pero ellos estudian el cerebro. Los psiquiatras estudian el cerebro, son médicos titulados y después agarran la carrera de psiquiatría y estudian cómo funciona el cerebro. Y ellos describen y enseñan que para una persona que un ejemplo, una persona, nosotros conocemos que cuando una persona empiezan a hablar varias voces adentro de una persona, es porque hay más espíritus, más que que el espíritu de la persona en ese cuerpo. O sea, hay demonios adentro de la gente. Entonces, ellos le quieren encontrar y le llaman el desorden de la múltiple personalidades, de múltiple personalidades. Y dice que ellos lo quieren asociar a que hay una, ¿cómo se dice? Un desequilibrio, un mal funcionamiento en el cerebro, según ellos. Pero nosotros sabemos que en el nombre de Jesucristo esos espíritus se salen y ya no vuelven, si la persona no los invita a que vuelvan. Entonces contradicen lo que dijo Jesús, lo que dijo Simeón de Jesús. Muchos contradecirán. Van a contradecir la veracidad del Hijo de Dios. Fíjate, Lucas capítulo 4, verso 18, que ocupa a la gente tener, fíjate, el Espíritu del Señor, dijo Jesucristo, está sobre mí. Lo mismo que dijo Simeón, hablaba de Simeón. El Espíritu tenía el Espíritu Santo. Jesucristo, el Hijo de Dios, también lo tenía. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos. Y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. ¿Quién te libertó? ¿Quién libertó? ¿Quién trajo la vista? El Hijo de Dios. Tienes que creer quién es el Hijo de Dios primero y que fue Hijo de Dios Jesús de Nazaret, que existió, que caminó por esta tierra, para entender el mensaje y creer que Él murió por los pecados de la humanidad. Murió por todos nosotros, que en algún tiempo, dijo el apóstol Pablo, fuimos estas cosas, perseguidores, malvados, mentirosos. Fuimos en algún tiempo, ya no somos. Ahí está la clave, el Hijo de Dios vino a libertar al cautivo y a darle vista a los ciegos. Físicamente y espiritualmente. Físicamente y espiritualmente. Pero ¿por qué los hermanos no todos en la iglesia pueden ver las cosas espirituales o entender las cosas espirituales? Porque no les ha abierto Dios los ojos espirituales. Tú puedes orar 20,000 horas. Tú puedes ayunar todo lo que quieras. Te puedes saber la Biblia de memoria. Si Dios no te abre los ojos espirituales, no vas a entender lo que dice el libro. Y lo vas a transgredir, como dijo Simeón. Tienes cegado esa parte todavía. Hay gente que tiene el Espíritu Santo y tiene todavía el entendimiento cegado.
Porque ocupas que se meta el Espíritu y creer en la palabra y practicar lo que dice la palabra. ¿Por qué Abraham tenía estas revelaciones? Porque Dios le hablaba. Porque obedecía, le dijo, camina allá para el cerro y vete a vivir allá. Y déjala a tu familia. Sí, Señor. Ve y sacrifica a tu hijo. Sí, Señor. Lo que le dijera a Dios así ese varón de Dios. Incluso estaba muriendo ahí iba a matar a su hijo. Y le dijo, ¿en verdad quieres, en verdad, hijo mío, dime o sea, le decía a Abraham, a Isaac, que si estaba de acuerdo con que lo matara? Y dice la escritura en el libro de Jacer que sí, que se regocijaba en su corazón, pero en sus ojos lloraban. O estaba alegre y contento porque lo iba a sacrificar y porque su papá iba a obedecer a Dios y él también estaba obedeciendo a Dios. Pero le dolía porque pues ya no lo iba a ver, iba a morir. Y le dijo, detente, Abraham, no le pongas mano al muchacho. Sí, estaban emocionados porque lo iba a sacrificar, imagínense. Por obedecer al Creador. Y Abraham también. Increíble, ¿eh? Aquí dice la palabra, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Jesús, el Hijo de Dios, vino a traer lo que leímos en el primer verso que leímos ahorita, que decía que el Dios de este siglo tiene cegado el entendimiento del mundo entero. Jesús vino a traer la vista, contrario a lo que Satanás hace. Satanás no te deja ver. Se emborrachan, se drogan. Dios no existe. Yo soy ateo. Yo tengo mucha sabiduría de la ciencia del mundo. No existe Dios. A ver que se aparezca ahorita. Si existe Dios, dicen los ateos, muchos me ha tocado escuchar que dicen, que amanezca muerto. Si en verdad existe Dios, ahorita que me mate. Esta es la ignorancia. Y no entienden la misericordia que está teniendo Dios sobre esa gente. Pero cuando el Hijo de Dios viene al mundo, vino a libertar a los cautivos. Estábamos cautivos en nuestros delitos y pecados. Y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Vamos a leer en el Segunda de Reyes. Capítulo 6 del libro de Segunda de Reyes en el Antiguo Testamento. ¿Qué ocupa la gente? Reconocer que Jesús fue el Hijo de Dios, que Jesús resucitó de los muertos y que fue llevado arriba en gloria, dice las Sagradas Escrituras. Eso es lo que va a pasar con los que crean en Él y se bauticen y se arrepientan y sigan el libro. Es el ejemplo a seguir Él. Capítulo 6, verso 17 del segundo libro de los Reyes. Capítulo 6 del segundo libro de los Reyes, verso 17, dice así. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. ¿Qué ocupa hacer Dios? Quitar la ceguera.
El criado estaba atemorizado porque eran ellos y venían todo el ejército contra ellos. Y le dijo Eliseo, Eliseo conocía a Dios. Y Eliseo le dice, te pido, oh Señor, que le abras los ojos, que le quites la ceguera espiritual en la que está el mundo entero. Nacemos con esa ceguera. Nacemos con la ceguera espiritual. Eso fue lo que le pasó a Adán y Eva en el principio. No entienden quién es Jesús, no entienden quién es Dios, no entienden el procedimiento para la salvación. Allá dicen unas iglesias, ¿qué dicen las iglesias? Levanta tu mano y da la oración del pecador. Y terminas de orar esa oración y eres salvo. Mentira. El que persevere hasta el final, ese obtendrá la corona de la vida. Pero hermano, el ladrón estaba en la cruz y se fue al paraíso. Todavía no había sido sacrificado Jesús, estaba vivo todavía. Y no se fue todavía al reino. Te pido que cuando vengas en tu reino, le dijo, cuando vengas en tu reino, ¿ya vino el reino de Dios? Vendrá. Se fue al cielo, ¿de dónde inventan esas cosas? No sé. No leen la escritura. No tienen la revelación que tenía Simeón. La revelación, lo que pide aquí Eliseo, que le pide a Dios, ábrele por favor los ojos espirituales. Abre los ojos al criado. Y vio lo espiritual. Vio los ángeles, gente a caballo, dijo. Los ángeles a caballo, en carros de fuego alrededor de Eliseo, protegiéndolo, porque era el varón de Dios. Esto es lo que dice la escritura. Pero la gente entiende esto. Están ciegos. Van y dan su dinero en las congregaciones, en donde le roban el dinero. Tristemente. ¿Qué es esto entonces? ¿Qué es esto que está pasando? Ocupan que Dios les abra los ojos espirituales y el procedimiento es creer que Dios es. Que el Hijo de Dios vino, que hizo el sacrificio para lavar a la humanidad de sus pecados. Creer que hay Espíritu Santo, es un solo Dios, no son dos dioses. Hay un solo trono, dice la Escritura, en el cielo. ¿Cuál es el camino de Dios? La santidad de Dios, dice el libro de Isaías. Dicen las religiones, si no eres testigo de Jehová no te vas a salvar. Les enseñan en las religiones. Si no eres de la iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús, no te vas a salvar. Si no eres católico, no te vas a salvar. Si no perteneces a mi iglesia, no te vas a salvar. Es una vil mentira. Si no eres santo, no te vas a salvar. Si no te santificas, si no obedeces el libro, no te vas a salvar. Puedes estar en una congregación en China y predicas lo que predicaron los santos apóstoles y los profetas, te vas a salvar si lo obedeces. Tienen cegado el entendimiento. Si no crees en la Trinidad, no te vas a salvar. Si no eres musulmán, no te vas a salvar. Eso enseñan allá afuera. Ocupa la gente y el mundo entero, que la ceguera que Satanás tiene sobre el mundo entero, Dios les abra. Eso. Se insultan cuando les dices la verdad. Hermano, ¿cómo dice esas palabras? ¿Cómo va a creer? No creen los hermanos donde estábamos en la iglesia. Se ofenden. Sí, se ofenden. Vamos a leer Isaías capítulo 35.
Isaías capítulo 35, verso 5. Dice así, capítulo 35 del libro de Isaías, verso 5. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Estaba profetizando Dios a través del profeta Isaías que iba a venir el Hijo de Dios y que iba a darle entendimiento. Jesús lo confirmó, ahorita lo leímos, a pregonar libertad a los cautivos y dar y vista a los ciegos. Jesús sabía su trabajo, para lo que había nacido. Lo que habló el profeta Isaías aquí. Entonces, en un tiempo futuro va a venir un hombre, el Hijo Santo de Dios, y va a libertar de la ceguera espiritual al mundo entero. Y el diablo ya no va a poder engañarlos. Hay una parte en el libro de Jacer, cuando iban a la montaña a sacrificar a Isaac, donde se le aparece Satanás a Abraham. Y Abraham dijo, este es Satán, el Señor te reprenda. ¿Qué significa eso? Tengo los ojos abiertos y reconozco quién eres, no me vas a engañar. Aunque te vistas como un hombre joven y como un hombre viejo y te hagas como un río y que venga una tormenta, yo tengo la revelación de Dios. Eso dijo Abraham, yo tengo los ojos abiertos, a mí no me engañas. Eso es lo que deben de buscar cada uno de ustedes, que Dios les abra el conocimiento. Porque sin conocimiento no puedes entrar al reino de los cielos. Es como cuando te gradúas de una escuela y te dan un título. No te van a dar el título si no tienes el conocimiento y pasas el examen. Aquí en México hacen una tesis. Y si no pasas ese examen, no vas a tener tu diploma. Igual para entrar a la universidad, si no pasas el examen de admisión, que ocupas ese conocimiento, no entras. Es lo mismo con Dios. Ocupas que te abra Dios los ojos espirituales y entienda las sagradas escrituras. Pero es que es difícil. Pretextos hay muchos. Pretextos hay muchos. No quiere la gente. No quiere la gente seguir a Dios. Se burlan. Dicen que es mentira lo que dice el libro. Ay, ¿cómo va a ser un Dios? Dios es bueno, Dios es amor. Otras iglesias predican. No va a castigar. ¿Cómo nos va a castigar? Yo puedo hacer lo que quiera, poner 3 esposas y no me va a hacer nada. Es bueno, Dios es bueno. Eso no dice el libro. La paga del pecado es muerte, dice. Y la fornicación es muerte, y el adulterio es muerte, es pecado para Dios, delante de Dios. Y el robar es pecado, y el decir chismes es pecado, y el decir mentiras es pecado, y el afanarse en las cosas del mundo es pecado, y afanarse en las cosas materiales es pecado. Entonces, ¿qué podemos hacer? No vamos a poder hacer nada. Así es, Dios te prohíbe todo lo que debes de hacer cuando te abren los ojos espirituales. Y te dice lo que puedes hacer. Pero ocupas que el Hijo de Dios, que te abra el entendimiento con su palabra, a través de su palabra. Vamos a leer 2 de Corintios, ahí mismo. Capítulo 3 de 2 de Corintios, verso 16. Segundo, carta a los Corintios, capítulo 3, verso 16. Vamos a leer desde el 14. Capítulo 3, verso 14. Pero el entendimiento de ellos se embotó. ¿Qué es embotar? Enloqueció, se volvió loco, así como que está atontado. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, o sea, el Antiguo Testamento, les queda el mismo velo no descubierto.
O sea, no lo entienden. Yo entiendo el Antiguo Testamento. Yo entiendo el Nuevo Testamento. El cual, cuando leen el Antiguo Pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. El Espíritu de Dios te lo tiene que quitar, porque dice en el libro de Hebreos, y el Espíritu que lo seguía era Cristo. Entonces el Espíritu de Cristo te lo tiene que quitar. Y aún hasta el día de hoy, ¿hasta cuándo? Hasta hoy, 2023 ¿estamos a qué? ¿A 19 de noviembre del 2023, hasta hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. ¿Qué ocupas hacer tú para entender la palabra de Dios? ¿Qué ocupas? Convertirte. ¿Cuándo cómo? Al antiguo, a los libros en los que, sí, los mandamientos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado. ¿Ocupas convertirte a Dios? Ocupas convertirte a Dios. Por eso a veces les pregunto, ¿qué entendieron de la predicación? ¿Y qué esto? ¿Y qué lo otro? No entendí, me dicen a veces. Pero ¿cómo no vas a entender si lo dije el domingo? Estaba hablando de ese tema. Ocupas convertirte a Dios para que te abra y te quite la ceguera, como al criado de Eliseo, y que veas lo espiritual. Y que veas lo espiritual. Vamos a seguir leyendo ahí, ahora en el 4, ahí mismo, 2 de Corintios capítulo 4 y ahora en el verso 6. Capítulo 4, verso 6, ahí mismo. Dice así la palabra de Dios. Porque Dios, que mandó que las tinieblas resplandeciese la luz, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, como en el principio, en el libro de Génesis dice, ¿verdad? La luz resplandece sobre las tinieblas. Es Él que resplandeció nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ocupa entrar en tu mente, en tus emociones, le confiesas, le dices, y ahí empieza a haber una acción de parte de Dios. Te empieza a hacer entender y te empieza a hacer que entiendas algo de la palabra, todavía sin recibir el Espíritu Santo. Porque estás en las tinieblas. A ver, explícame, el cuerpo, antes, cuando no tiene el entendimiento, ¿qué pasa? Está en tinieblas. Aquí dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas, o sea que de nuestra vida, está en tinieblas. Antes de conocer a Cristo, estábamos en tinieblas. Entonces, Dios manda que resplandeciese la luz. Que venga y se meta el conocimiento y que aquí en este cuerpo te abra el entendimiento en tu cerebro y en tus emociones para dejar el pecado. Y que reconozcas que el Hijo de Dios te limpia a través del sacrificio que hizo en la cruz, te limpia de todo pecado a través de la sangre, dice la Biblia. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Este conocimiento no lo tiene la gente. Siguen embotados, como dice ahí la Biblia. Atontados en sus enseñanzas y en sus mentiras. Pero en las tinieblas, en este cuerpo, Dios está en tinieblas y Dios viene a resplandecer su luz y su palabra te hace entender.
Cuando Dios quiere, Dios hace, dice la Biblia. Dios lo hace. El Hijo de Dios vino y trajo este mensaje que impactó el mundo hasta este día, lo ha impactado. Los ateos hablan de él, en contra de él. Los satanistas hablan en contra de él. Los supuestos cristianos hablan de él. Los musulmanes hablan de él. Es el hombre que ha impactado la historia más grande. Unos para tropiezo y otros para luz, dijo Simeón. ¿Qué está pasando en tu vida y en la vida de la gente que escucha la palabra y que no acciona? Y que no ha permitido, porque tú tienes que permitirle a Dios que te abra y te quite la ceguera. Jesús le dijo a un ciego en el libro de Marcos, le dijo, ¿qué quieres que haga por ti? Quiero ver. Dios te está diciendo todavía hasta este día a la gente, ¿qué quieren que haga por ustedes? Les dice el Señor Jesucristo. Y la gente no quiere. ¿Qué quieres que Dios haga por ti? Y no me vengas con cosas materiales, a Dios no le interesa lo material. Está hablando de lo espiritual, de que te quite la ceguera espiritual. ¿Qué le dijo a Pedro? ¿Qué dice la gente que a los discípulos? Dijo, ¿quién dice la gente que soy? Unos dicen que eres Elías. Otros dicen que eres Juan. Tú eres el Hijo del Dios viviente, le dijo el apóstol Pedro. Y le contestó Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado carne y sangre, sino mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. La gente no quiere dejar lo malo. No, estoy hablando de la gente que está dentro de las congregaciones. Me decía el hermano Ismael Menezes cuando hablé con él. ¿Y qué me dijo el hermano? Es que me tiene que decir Dios que me salga de la iglesia para que yo me salga. ¿Tú crees que Dios me dijo a mí que me saliera? Tienen botado el conocimiento el hermano. Es una persona bruta en conocimiento de la palabra de Dios. Porque Dios no va a bajar y te va a decir, haz esto, haz esto, haz esto. Hay veces que sí lo hace Dios, son contadas las veces, en el libro está escrito, pero son en ciertas situaciones que lo ha hecho Dios cuando Él le place. Pero está el libro que te respalda para que entiendas que te tienes que salir de las falsas iglesias. ¿Cómo va a bajar Dios si se te va a aparecer? Al menos que seas un apóstol o un profeta. Porque a eso se les apareció Dios para guiarlos a algo. O como la mamá de Sansón y al papá de Sansón, porque tenían que preparar a su hijo porque era un hombre de Dios especial para salvar al pueblo de Israel. Está embotado el conocimiento de la gente. Es que ¿qué dicen los católicos? Se hincan delante de la imagen y dicen, yo no estoy adorándolo, solo le estoy dando reverencia. Es lo mismo, es un sinónimo. ¿No saben ni agarrar un diccionario ahí secular en donde dice que es lo mismo? Está embotado el conocimiento, tienen ceguera espiritual. Como Jesse era su criado de Eliseo. Andaba con él, oraba, ayunaba, leía la Biblia, quizá más que Eliseo. Pero estaba ciego. ¿Qué pasó? El hombre de Dios tuvo que orar y pedirle a Dios que le abriera los ojos. Ese es el orden de la Escritura. ¿Qué pasa ahora? ¿Por qué la gente no quiere tomar la decisión de seguir a Dios? No se quieren meter al ring a pelear con el diablo, al horno que predicamos la semana pasada, de aflicción. Ahí igual leímos, en el horno de aflicción viene el conocimiento. Leímos un verso en el Antiguo Testamento. En el horno de la aflicción viene el conocimiento de Dios. Te abre lo espiritual, Dios, los ojos, entiendes. Y Dios hace prodigios y milagros y se manifiesta más en tu vida
y se manifiesta más. No toman la decisión. Es fácil para la gente, están cómodos, es lo que yo veo con la gente. Yo tomé la decisión de salirme. Yo he tomado la decisión de pelear en contra primeramente de mí mismo. Yo tomé la decisión. Y no es fácil pelear en contra de ti mismo. Que Dios te saque todo lo malo que tienes. Y de ahí, a raíz de que le dije a Dios, sí, ok, me voy a levantar a pelear en contra de mí mismo. El diablo que está dentro de mí. Para que me liberes, y me liberes, y me liberes, y me liberes. Y después en ese horno de aflicción me empezó a abrir el conocimiento. Y me enseñó quién es el Hijo de Dios. ¿Quién es Dios? ¿En dónde estaba Dios en el Hijo de Dios? Porque Jesús dijo, el Padre y yo uno somos. Y la gente se confunde. ¿Son dos dioses? El hombre era Dios. Así dicen mucha gente. No, la Biblia dice que es uno. Me habló el conocimiento. Y entre más me meta a ese horno de aflicción y a ese trabajo, porque es un trabajo, es una decisión propia y trabajar en ser libre. No me interesa Elena White, no me interesa el apóstol Juan Camaney, no me interesa el apóstol Nazón Joaquín, porque son unos falsos. Si el apóstol Juan Camaney predica lo que predicaron los apóstoles, amén. Voy a ir y le voy a dar la mano. Siga adelante, hermano. Siga adelante, porque Dios le llamó a predicar y está haciendo lo que Dios dice en las Sagradas Escrituras. Y está siguiendo el orden de las Sagradas Escrituras. Están ciegos. Mujeres predicando. Me acuerdo que, ¿cómo se llamaba el señor que venía con su familia a la casa? Zenón. Una vez le puse, hermano, está mal. No está apoyando a una mujer predicando en la calle. Es que usted nunca nos vamos a entender, porque usted cree lo suyo y yo creo lo mío. Está mal. La Biblia dice que la mujer no predique. Yo creo lo que dice el libro. Y él está creyendo en una iglesia y en los hombres. Y se enojó contra mí ese hermano, esa persona. Ajá, y me bloqueó del internet. Cuando antes venía y escuchaba con alegría la palabra. Fíjate, dice la Biblia que reciben con alegría la palabra, la semilla, pero el diablo viene y la arranca porque no tenía raíces, no hubo raíces ahí. Sigue ciego. ¿Cómo vas a escuchar la palabra y lo que dice el libro, que no, las mujeres no deben predicar? ¿Y cómo te vas a ir atrás apoyando a una mujer que predica? Casi terminamos, mira, vamos a leer capítulo 26, verso 18 del libro de los Hechos. Hechos, capítulo 26, verso 18, dice así la palabra de Dios. Fíjate lo que le dice Dios a el apóstol Pablo. Vamos a leer más atrás. Vamos a leer desde el 15. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús. El Señor es Dios, dice en el Salmo, el nombre de Jesús es el nombre de Dios. Y dijo, y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. La gente que está dentro de las religiones persiguen a Dios, persiguen a Jesús, no están de parte de él. Fíjate, porque Saulo era un religioso que perseguía. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, le dijo Dios, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. O sea, todavía me voy a aparecer más veces a ti, como a los profetas y a los apóstoles, librándote de tu pueblo y de los gentiles, y a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos
El apóstol, ¿qué hace? Abre los ojos de la gente a través del mensaje que Dios puso en su boca, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Qué ocupa la gente? Un apóstol verdadero, un profeta verdadero. El orden de Dios no se pierde. ¿De dónde saca la gente que no hay apóstoles? Me contradicen ahí en internet y he predicado sobre ese tema muchas veces. ¿Y se te apareció Dios? Se burlan y me ponen. Sí, se me apareció Dios en un sueño, cuando yo no sabía que me iba a mandar a predicar. Me decía mi niña en la mañana: ¿por qué cuando platicamos te trabas para hablar? ¿Por qué tartamudeas? ¿Y por qué cuando predicas te salen muchas palabras? Y le dije: porque Dios me dio el don de predicar. Eso me lo dio Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios. No para beneficio mío, para salvación de la gente, para que se les abra la ceguera espiritual y salgan de religión, sus familias, el vecino, el de allá, el de acá, a donde llegue el mensaje. Aquí lo mismo que le dice Dios al apóstol Pablo, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Satanás los tiene atados cuando está ciego. El siervo el criado del profeta que leímos ahorita, de Eliseo, que se llamaba Jesé, no veía nada, no entendía. Leía y oraba y ayunaba y no entendía. Seguía para todos lados a Eliseo. Pero ocupó Dios a abrirle los ojos, como a Pablo, para que se abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad. Potestad significa le perteneces, te tiene atado, eres del diablo. Le perteneces al enemigo. Esto es lo que enseña la Escritura. Simeón, ¿qué pasó con Simeón? Tenía el Espíritu y Dios le dijo: mira, este es el Salvador del mundo. Este es el Salvador del mundo. Y va a ir con los pueblos de afuera, su palabra que Él va a traer a través de sus apóstoles y sus profetas y de los ministros, de los maestros, de los pastores verdaderos de Dios. Y la palabra se va a dispersar en el mundo. Y va a traer salvación a las naciones. La palabra de este ungido mío. Este es el ungido. Este no es falso. Y los que Él llama, esos son verdaderos. Y los que Él enseña, esos son verdaderos. Y a los que les abre el entendimiento son los verdaderos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 9, verso 39. Capítulo 9 del libro del Evangelio de Juan, verso 39, y la palabra de Dios dice así: dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió: si fueras ciegos, no tendríais pecado. Fíjate lo que dice la palabra de Dios, Si fueras ciegos, no tendrías pecado. Mas ahora, porque dices vemos, vuestro pecado permanece.
¿Qué pasa con la gente que va a las iglesias y dicen que conocen a Dios y que están haciendo y sirviendo? Yo soy un siervo de Dios, yo soy ministro y mire, ya me saqué mi credencial, una credencial, ya tengo una credencial. Ya tengo mi credencial. Voy a sacar una credencial. Ya tengo una credencial. Credencial. ¿Eso tú crees que algo que un ser humano hace te amerita para que tú puedas predicar? Fíjate la ignorancia de la gente. La gente saca su credencial de ministro y dicen, mira, ya soy ministro de la iglesia bautista, ya soy ministro de la iglesia apostólica, ya porque me aprobaron en una prueba, agarras, te sientas con los ancianos supuestos de ahí y dicen, no, ya puedo predicar porque tengo una credencial, ya me dijo aquel hombre que no. No conocen el orden de la Biblia, están ciegos espiritualmente, no entienden cómo es. Esto no te avala. Que nos contó una señora que iba en la iglesia ahí, que nos dijo que una de la iglesia esta que se llama Cristocentro, que está aquí cerca, que su esposo fue a predicar a Chiapas, a la sierra, entre los indígenas. ¿Y qué le pasó? Lo mataron. Lo mataron. ¿Al caso alguien de la Biblia, cuando los mandó Dios a predicar, los mataron? ¿Sufrieron, pero los mataron? No. En su tiempo los mataron. Pero tú no puedes tomar por ti mismo decisión y ir a decir, yo voy a predicar, como esa gente que cree en la Trinidad. No conocen al Hijo de Dios, no conocen quién es Dios. ¿Cómo vas a ir a predicar ignorantemente? ¿Tú crees que esto te avala? Porque esto te avala, que te tienen unos balazos. Cuando Dios te manda, Dios te protege. ¿Qué dijo Eliseo cuando Dios le abrió los ojos a su criado? Había carros de fuego cubriéndolo alrededor. Si le tiraban una lanza, los iban a cubrir, aunque se iba a ir a desviar por otro lado, aunque no lo vieras tú físicamente. ¿De dónde saca la gente estas mentiras? Una credencial me hace que pueda predicar. Así me dijo un hermano, el hermano Marco, el papá del Dani, le dijo a Daniel, es que esa no es la manera. ¿Acaso es sacar una credencial la manera? Lo mismo hicieron con él cuando él vino a la iglesia y tenía las ganas de predicar, y el hermano me contó que empezaba a predicar y que le dijo un pastor, a ver usted, ¿quién le dijo que puede predicar? Usted está recién bautizado, usted siéntese. Jamás volvió a predicar. 40 años después de bautizado, 30 años. Y me dice ahora él, sabiendo que la gente hace mal, cuando Dios te manda a predicar, te manda a predicar y te pone el sentir y te va a enseñar. Ciegos espirituales, ceguera espiritual tienen las congregaciones. Esto no me avala que diga Iglesia de la Fe en Cristo Jesús, Iglesia Católica, puedes predicar, Iglesia no sé qué. Te enseño mi credencial y me la presumían los ministros ahí en la Iglesia Apostólica. Y yo, ¿eso qué? Oh, el hermano ya sacó la suya. Eso no la avala, hermano, para predicar. El conocimiento y el hermano ya sacó su credencial de la Iglesia Apostólica cuando predicaba, ¿no? Cuando era ministro, ¿no? Cuando Dios levanta a un hombre a predicar, lo cubre como cubrió Eliseo, espiritualmente. Espiritualmente. Agarre, hermano, mire, le recomiendo, hágale así, mire. Hágale así y siga a Dios. Hágale así y dígale a Dios, mira, yo te sigo a ti y lo que dice tu libro. Así, mire, eso es una falsedad. ¿De dónde sacan eso? Sí, ¿se tiene que preparar un ministro? Claro. Se tiene que preparar, pero el conocimiento ya vimos, ¿quién lo da? Dios. Dios. Toda esta mentira que han metido en las congregaciones, toda esta falsedad.
¿De dónde? Para juicio he venido yo a este mundo, dice el Señor, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Una persona que me dice que tengo que tener una credencial, y si yo acepto eso, es una bola de ciegos. Porque Dios te dice cómo debe de predicar una persona. Se le aparece el apóstol, el profeta, y ese hermano, si tiene dice la Biblia dice cuáles son los requisitos de un obispo en el libro de Corintios. Dice cuáles son los requisitos de un obispo que viene siendo como un pastor. Más que un obispo tiene un rango un poco más arriba en el aspecto de que está encargado de más iglesias. Eso es lo que era un obispo. Entonces, ¿qué dice? Ahí están los requisitos. Y te dice, si deseas el obispado, ¿cómo dice? Un buen, se me va la palabra. ¿Cómo dice? Que anhelas algo bueno, pues dice. Eso es lo que dice en el libro de Corintios. Entonces, el pastor lo anhela, no se le aparece Dios, lo anhela, de acuerdo a lo que dice la Biblia. Significa, tiene ganas de predicar, como el hermano Marcos, como el hermano Samuel que está aquí presente con nosotros. Él tenía dentro de él, Dios puso algo que la necesidad, pero no aprendió. Y no aprendió en el aspecto, no digo que no aprendió de las Sagradas Escrituras, no aprendió el modelo de Dios. Porque para que cuando tú sabes que el modelo de Dios está ahí en la Biblia, te respalda la Biblia. El apóstol oraron los apóstoles y los oraron por los discípulos. Y dice, y la palabra aumentó en el libro de los Hechos. ¿Qué significa? Hubo más predicadores. No significa que tenían, no, sí dice que Felipe era un evangelista. Y dice que fue y le predicó al eunuco. Y dice que Esteban fue y predicó. No dice que era nada, Esteban ahí no dice nada. Esteban era un servidor, lleno del Espíritu Santo y de las palabras y de la sabiduría de Dios. Pero los apóstoles le dijeron, sí hermano Esteban, sí hermano Felipe. Había varios, eran 7, dice la Escritura. Y de ahí empezaron a predicar. Predicaron por más lugares. Ese es el orden. No tenían credencial. No tuvieron, ni los apóstoles tampoco tenían credencial. Como he visto muchos videos en donde son pastores y suben al rango de apóstol y les dan un diploma. Ese también vi en un video. Esa es una mentira. No puedes ser pastor y luego dices, ahora soy apóstol. No es cierto. O eres apóstol o eres pastor. No hay dos. No, o sea, no me refiero de que no puede Dios hacer primero pastor a una persona y luego apóstol. Eso no existe en la Escritura. ¿Está hablando de los requisitos? En Timoteo, no era en Corintios, era en Timoteo. Ya. Vamos a leerlo. Y en las iglesias, si usted ve en ese verso, primero está para los obispos y luego para los diáconos. No hay mucha diferencia entre esos dos ministerios. La única diferencia es de que el obispo no puede tomar nada de vino y el diácono puede tomar un poco de vino, dice la Escritura. Y no para emborracharse. La Escritura también te dice para qué es el vino. Para la Santa Cena, que eso todo lo tenemos que tomar, pero para las enfermedades. Porque el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice, a causa de tus enfermedades del estómago, toma ahora un poco de vino, le dice. Entonces, ¿para qué es el vino? Para las enfermedades del estómago. El obispo se tiene que aguantar y no puede tomar, pero el diácono puede tomar un poco si está enfermo. Y la Biblia te va dando eso. Fíjate lo que dice lo que dice para los obispos. Tiene que ser, si alguno anhela obispado, esa es la palabra. Si lo anhelas, una cosa es anhelar, o sea, si anhelas ser pastor, si anhelas ser evangelista, no significa que Dios te llamó y te hizo un evangelista. Tú lo tienes que anhelar, tiene que salir de ti. Un ministro, un pastor, un maestro. Lo anhelas, te pones a estudiar, pero aprendes del apóstol y del profeta. Porque a eso se les apareció Dios, es lo que dice la Biblia. Y sigue estando el mismo orden de Dios. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, dice. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer.
Yo conozco obispos que son maridos de 3 mujeres y han sido maridos de 3 mujeres o de 2, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Tienes que saber enseñar la palabra de Dios. No dado al vino, no puedes tomar vino. No pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, como son la mayoría de las personas que son pastores en la mayoría de las congregaciones. Dice, sino amable, debemos ser amables, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa. Lo primerito, una persona que va a predicar tiene que tener en su casa, la tiene que tener ordenada. Su familia, sus hijos, sus hijas. El pastor donde yo estaba, su familia era un desorden. El otro pastor que estaba antes, que me tocaron los pastores de la apostólica, su familia era un desorden también. Esos no son pastores. Y era obispo supuestamente esos. Y también el de ahorita es obispo según. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. No existe eso. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No puedes. Primero tienes que gobernar a tus hijos y a tus hijas. No un neófito, un ignorante, que no sea que envaneciéndose, o sea, son ignorantes de que no tienen la revelación del Espíritu, como leímos ahorita, que no esté ciego a la palabra, porque envaneciéndose, dice, caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Esa es una parte. Así quisiera que viniera mucha gente algún día, hombres y mujeres, y trajeran sus credenciales y que las cortaran aquí en los altares y las tiraran a la basura, para que vean que las mujeres no pueden predicar y que los ministros, cómo se debe hacer un ministro de Dios. No, que Jesús, tantas enseñanzas tan falsas que hay. Escuchaba a un pastor que decía, Jesús, cuando resucitó, agarraron un bote y lo llenaron de la sangre que estaba cayendo en la cruz y él se la llevó al cielo. Escuche lo que es verdad lo que le estoy diciendo, ¿eh? Eso predica, hermano, la cara que pone, no puede ser cierto que, esas mentiras. Yo me pregunto en qué no lo he leído, no está en el libro eso. Y eso predican. Y tienen credencial y dicen que son ministros. Yo recuerdo cuando empecé a ir a la primera iglesia que fui, fue una iglesia trinitaria. Y empecé a ir así, eventualmente iba. Yo no era bautizado todavía y se llama una iglesia Benecer, ahí en San Isidro. Y mi mamá empezó a llevar ahí. Mi mamá, que no es cristiana, pero bueno, la invitó una amiga. Y empecé a ir ahí. Y recuerdo que era muy común que una mujer llegara y predicaran ahí las mujeres. Y gritaban, Dios te va a sanar. Y gritaban, pero fuerte, fuerte las mujeres que iban y predicaban ahí. Y yo me quedaba, pues sí me aturdía. Mi mamá, no me gusta que griten, decía mi mamá. ¿Qué te ganas? Dice la Biblia, ahorita leímos que no sea un neófito. La gente piensa que por gritar la gente va a entender algo. Si no entiendes tú, ¿cómo va a entender la gente? La gente ocupa que Dios les abra los ojos espirituales, como lo hizo con Simeón, como lo ha hecho con los hombres de las Sagradas Escrituras. Ocupan salir la gente y obedecer. Pero lo primero que debe de hacer, hay mucha gente, fíjate la ignorancia. Yo tengo el don de liberación, mucha gente dice. Y primero van y oran por los demonios, así como la película Exorcista, como los católicos lo hacen. Y el demonio, como en el libro de los Hechos, dice que había unos hijos de un sumo sacerdote, creo que eran, y dice que oraban que empezaron a querer echar fuera demonios en el nombre de Jesús, del cual Pablo predica. Unos hijos de un Esqueva, algo así decía, en el libro de los Hechos. Y haz de cuenta que dice la escritura que ellos empezaron a orar por la gente endemoniada, y el diablo les dijo, a Pablo conozco, a Jesús sé quién es Jesús y sé quién es Pablo, pero tú quién eres. Y en la ignorancia que caen las iglesias, porque están ciegos espiritualmente, sí, el demonio sale en el nombre de Jesús, pero te pega una revolcada. No están preparados para
La gente no está preparada para esto. No es su ministerio. Están ciegos. Piensan que cualquier persona puede ir a echar fuera un demonio. No. Te tienes que preparar. Y tienes que tener, primero, tienes que haberte limpiado tú. No puedes echar fuera un demonio pequeño de ti, porque están dentro de la gente los espíritus, y eso lo hemos leído. Si no puedes echar fuera de Dios, o tú no puedes trabajar en que Dios eche fuera de ti un espíritu pequeño que tienes dentro de ti, imagínate ir a echar un espíritu grande de una persona. ¿Qué va a pasar? Te va a destruir. Están ciegos espiritualmente la gente. Y la gente se cree lo que pasa en las iglesias. Hay mucha gente que les pagan por los milagros. La gente ora, vamos a orar por el milagro de una persona en silla de ruedas. Puro show. Nunca me ha tocado ver que se levante una persona de la silla de ruedas. Y oré por varias personas que estaban en silla de ruedas. Entonces, no digo que no ocurra, pero digo que hacen mucho espectáculo en las congregaciones. Entonces la gente tiene que entender esto. Primero ocupa a Dios abrirte los ojos espirituales para que entienda las escrituras y el orden de la escritura. Él sabía, el profeta Eliseo sabía. No necesariamente tenía que ver Eliseo para conocer la palabra de Dios, así como Abraham. Eran obedientes a la palabra. Y ahora la gente, para que salir del poder del maligno, ocupas abrir y creer, que te abra los ojos. ¿Qué los detiene la gente? Yo observo a la gente. Sí creo poquito, pero no hago todo completo, lo que dice el libro. Creo esta parte, pero esto no, porque está bien difícil. Es tiempo que la gente se salga y tome decisión. Y le pida a Dios que les abra los ojos. Es el tiempo. ¿Predica, hermano? ¿Predica ahora en este tiempo usted? ¿Ha predicado recientemente, pues? Hace un año, en este tiempo. ¿Hace mucho que dejó de predicar? Si tiene el llamado, nunca se acaba. Si Dios te llama a hacer algo y el sentir de la predicación, yo empecé. Yo no quería predicar, pero ya sabía que tenía algo dentro de mí. Y empecé a predicar en la calle. Y como me decía mi niña, de repente las palabras empezaron a salir. ¿De dónde? Pero si yo no conozco este verso, si yo no entiendo esta parte de la escritura. Y sin temor, con valentía. Amén. Pero me refiero de que se supone que un ministro que tiene una credencial es para que predique, ¿no? Se supone que los avalan para predicar. Eso es hablando de la iglesia apostólica donde nos congregamos, ¿no? ¿Sí me entiende? Entonces me refiero, no ocupa la credencial. Usted puede predicar. Pero que cree en lo que dice el libro y puede predicar. Pídele a Dios, puede predicar. Mucha gente en las iglesias, los pastores de las congregaciones se jubilan. ¿Usted cree que Dios jubiló a las personas de las Sagradas Escrituras? Les volaron la cabeza hasta que se murieron, siguieron predicando. No existe eso en la Biblia. No, el pastor ya se jubiló. Hasta en silla de ruedas debe seguir predicando. Si no tienes fuerzas, les tienes que seguir predicando. Están ciegos, ese es el punto. Están ciega la enseñanza de las congregaciones. Es una enseñanza ciega, mentiroso. Son mentirosos. Le damos gracias al Señor por este mensaje que ha traído sobre nosotros en este día. Es tiempo de que le permita al mundo entero a Dios que les abran los ojos espirituales. Es tiempo de que se levanten y que tomen decisión. Es tiempo de decidir que quieren seguir a Dios. Es tiempo de que las prostitutas, las lesbianas dejen la mentira, el adúltero, el fornicario, el mentiroso. Nosotros mismos debemos de limpiarnos aún más y buscar de Dios. Como dice las Sagradas Escrituras en el capítulo 2, verso 38, esto es lo que la gente debe de hacer.
Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Lo que tiene que hacer la gente para que se le abran los ojos espirituales es primeramente escuchar la palabra. Después de escuchar la palabra se tiene que arrepentir. Después se debe de bautizar en el nombre de Jesucristo para que Dios perdone sus pecados, y después van a recibir el don del Espíritu Santo. Como lo leímos, lo tenía Simeón, lo tenía Jesús de Nazaret, lo tenían los apóstoles y los profetas. Eso es lo que el mundo entero debe de hacer: arrepentirse, dejar su pecado. Si dices que eres cristiano, decídete y sigue a Dios. Ponte a ayunar, ponte a orar, como dice la palabra de Dios. Pídele a Dios que te abra los ojos del entendimiento espirituales. Es el tiempo de que el mundo entero sigue bajo el maligno, y las iglesias están muertas, espiritualmente están ciegas. No salen a predicar, se reúnen, se congregan. Ya no te congregas con ellos, te hacen fuchi, te hacen a un lado. Ya no eres hermano, no eres parte de nosotros, no te vas a salvar, dicen. No, al contrario, estamos buscando más de Dios. Estamos esforzándonos y nos hemos esforzado más, y la gente no entiende eso. Es el tiempo de que nos juntemos, entremos en oración, en ayuno, y pidiéndole a Dios que libre al vecino, a mi esposo, a mi esposa, a mi padre, a mi mamá, a mis hermanos, a la gente de mi trabajo, que los libere del poder, de la ceguera espiritual, del entendimiento en el que están bajo el poder del diablo. El señor Arturo, que es mi patrón ahorita, me dice: él piensa, y la gente piensa, él vive de una manera, tiene una compañía, vive muy bien en Estados Unidos, vive bien económicamente, y él va los domingos a la iglesia, y él piensa que con dar dinero y escuchar las mentiras que les dicen en las congregaciones, para él ya se queda a gusto, y él piensa: yo voy a ser salvo. Y me lo ha dicho. Y la secretaria me dice igual, es católica la señora: yo me voy a ir al cielo cuando me muera. Tristemente están ciegos espiritualmente. Es tu trabajo y mi trabajo el orar por la gente para que se conviertan de sus malos caminos. Estamos metidos en todo menos en lo primero, en Dios. En Dios tenemos que estar buscando, y hacemos todo menos lo de Dios. Para todas las prostitutas, para todos los cristianos también que ya se bautizaron y que recibieron el Espíritu Santo, salgan de su falsa iglesia. Si tú eres un ministro y tienes una credencial, rómpela, tírala y ponte a seguir la palabra de Dios. Y sigue las palabras que Dios ha puesto en nuestra boca. Y muchos apóstoles, o son pocos apóstoles que hay en el mundo, que predican la verdad como lo predicamos nosotros. Busca de Dios, acércate, deja tu pecado. Es el tiempo de que nos santifiquemos para Dios y volvamos a las sendas antiguas, como dice las Sagradas Escrituras. Y no es fácil volver a las sendas antiguas, pero es el camino que Dios preparó para cada uno de nosotros. Es tiempo de que la gente crea en el Hijo de Dios y entienda quién es el Hijo de Dios, y crea en el Espíritu eterno que es Dios mismo. Es el tiempo de que el mundo entero busque el conocimiento, como en el tiempo de Enoc. La gente veía que Enoc tenía el conocimiento de Dios. ¿Y qué hicieron los gobernantes de los demás ciudades? Le dijeron a Enoc: vas a ser nuestro rey, gobierna sobre nosotros, porque tú tienes el conocimiento y la revelación de Dios. Y dice la Escritura que en aquel tiempo la gente seguía a Enoc para que les enseñase los caminos del Altísimo. Ahora los gobernantes no, ahora los gobernantes siguen, la iglesia está al revés. Recuerdo que los gobernantes, hijos del diablo, iban a la iglesia donde me congregaba y les daban el micrófono para que hablaran. Al revés,
A Enoc lo buscaban los gobernantes y le dijeron: tú vas a ser nuestro rey porque tú tienes la sabiduría de parte de Dios, enséñanos. Y no para beneficiarse económicamente, lo hacía Enoc, sino para enseñarles el camino de Dios, el camino de Dios. Es el tiempo de que la gente busque al Señor Jesucristo. Vamos a terminar con una oración, hermanos. Señor, te damos gracias en esta tarde, porque nos permitiste traer estas palabras santas de parte tuya, Señor. Gracias porque has puesto tus palabras en mi boca, Señor. Te bendecimos y te agradecemos esta misericordia que haces sobre nosotros, porque no somos dignos de tener tu entendimiento y de que nos hayas abierto los ojos espirituales. Te pedimos por los vecinos y por los hermanos que están aquí, para que también ellos puedan entender tus sagradas escrituras. Abre su corazón y su mente a tu palabra, para que cuando lean las escrituras ellos entiendan de parte tuya lo que verdaderamente significa los misterios que están escritos en tus palabras. Bendice, Señor, a toda la gente que escucha por internet, Señor, para que ellos vengan y se arrepientan y se bauticen y entiendan. A nuestras familias que no conocen de ti y que no quieren saber nada de ti, al ateo, a la prostituta, al mentiroso, al ladrón, Señor, a las que están cautivos en las cárceles. Si llega este mensaje hasta ellos, Señor, hazlos que lleguen y que se arrepientan y que busquen de ti, Señor, y que hagan conforme a tu palabra, en el nombre de Jesucristo, Señor. Nos despedimos de ti. Guíanos, síguenos, Señor, en todo lo que hagamos en esta semana, en el nombre de Jesucristo. Gracias. Amén.